Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno con, una de las formas más populares, creo yo, de leer Apocalipsis hoy, la escuela futurista. Hola, ¿qué tal? Sí, es una perspectiva súper influyente. Tenemos bastante material sobre esto. La idea es entender bien qué proponen y por qué pegó tanto, ¿no? Exacto. A ver, para empezar, a diferencia de la visión preterista, que ve como que mucho ya pasó, ¿no? Ah, El futurismo dice, no, la mayor parte de Apocalipsis, sobre todo ponele del capítulo 4 en adelante, ajá. describe cosas que todavía no sucedieron, eventos O futuros. sea, profecías que se cumplirían justo antes de la segunda venida de Cristo. Algo así. Justo eso. Se enfoca en ese tiempo final, digamos, justo antes del regreso de Jesús. Y lo curioso que mencionábamos antes es el origen. Uno piensa que es algo moderno, pero viene del siglo XVI, un jesuita. Sí, sí, es llamativo, al igual que el preterismo, de hecho. La idea la tiró un jesuita español, Francisco Rivera, y después la siguió Belarmino, como una forma de responder a los reformadores. Claro que decían que el Papa era el anticristo. O sea, nació como una contrarrespuesta. Exacto, nació en ese contexto de disputa teológica. Pero bueno, después quedó ahí medio latente hasta que... Hasta el siglo XIX. Ahí es donde explota, ¿verdad? Con Darby. Ahí mismo. Explotó sobre todo en Estados Unidos, con John Nelson Darby y el movimiento de los hermanos libres. Y de ahí, bueno, nace el dispensacionalismo futurista. Esa idea de dividir la historia en como etapas, ¿no? Dispensaciones. Y claro, no fue solo Darby, hubo como un ecosistema que lo impulsó. Mencionaste conferencias, predicadores. Totalmente. Conferencias proféticas que eran muy populares, predicadores como D.L. Moody, que tenía muchísima llegada, y un factor clave, la Biblia de referencias Scofield. Ah, sí, la Schofield. Millones y millones de copias vendidas. Y lo importante es que traía las notas explicativas con la visión dispensacionalista, ahí, al lado del texto. Claro, entonces para mucha gente era como, así se lee la Biblia, casi la interpretación oficial. Exacto. Y más acá en el tiempo, bueno, libros como La agonía del gran planeta Tierra de Hal Lindsey, Uf, un becelerazo. tremendo. Y ni hablar de la serie de novelas Dejados atrás. Eso lo llevó a otro nivel de popularidad, más masivo todavía. Sí, sí, metió el tema en la cultura popular casi. Por todo eso, hoy es la visión como más conocida o la dominante para muchos cristianos, especialmente en círculos bautistas, pentecostales, iglesias no denominacionales, sobre todo en Estados Unidos. Entendido. Ahora, yendo a la interpretación misma, ¿cuál es la herramienta principal? ¿Cómo leen el texto? Bueno, el caballito de batalla, digamos, sobre todo del dispensacionalismo futurista, es la interpretación literal. Literal siempre que se pueda, imagino. Claro, siempre que el texto lo permita, buscan el sentido más directo, más evidente de las ¿Y profecías. tienen alguna forma de estructurar el libro? Porque Apocalipsis puede ser complejo. Sí, muchos usan Apocalipsis 1:19, ¿viste? Como una clave que da el propio Juan. Lo dividen como en tres partes. A ver, Lo que has visto, que sería la visión de Cristo del capítulo 1, lo que sucede ahora, las cartas a las 7 iglesias, capítulos 2 y 3. exacto, que a veces las ven como etapas de la historia de la iglesia, o bueno, mensajes para la iglesia de hoy, y la tercera parte es lo que sucederá después. Que sería casi todo el resto del libro, del 4 al 22. Justamente, todos los eventos futuros, sellos, trompetas, copas, la venida de Cristo, todo eso. Y dentro de esa estructura está la idea del rapto, ¿no? El rapto pretribulacional, probablemente lo más famoso de esta escuela. Sí, es súper característico. La idea central es esa. La iglesia no pasa por la gran tribulación que se describe después, se la llevan antes. ¿Y cómo argumentan eso? Bueno, un argumento muy común es notar que la palabra iglesia, eclesia, no aparece más después del capítulo 3. Ah, Entonces, la lógica es, si no se la menciona más en la parte que describe la tribulación, es porque, bueno, ya no está en la tierra. Fue arrebatada, raptada, antes de que todo eso empiece. entiendo. Es un argumento basado en una ausencia, digamos. Interesante. Ahora, si evaluamos la perspectiva en general, ¿cuál dirías que es su punto más fuerte? Yo creo que su gran fortaleza es que se toma muy en serio la escala de lo que describe Apocalipsis.
Los juicios cósmicos, la victoria final. No intenta achicarlos ni decir, esto fue solo Nerón o algo así, ¿me explico? Sí, sí respecta la magnitud del texto. Exacto. Le da ese peso cósmico y final. Pero, siempre hay un pero. ¿Cuál es la crítica más fuerte que se le hace? Y la objeción principal viene por el otro lado. Si casi todo, especialmente del capítulo 4 en adelante, es para un futuro lejano, ¿qué le decía el libro a la gente que lo recibió primero? Claro, a los cristianos del siglo I que estaban sufriendo persecución bajo el Imperio Romano, quizás Domiciano. Exactamente. Qué consuelo, qué mensaje directo había para ellos si les estaban diciendo, esto es, en su mayoría, para una época futura, para otra gente, como que podría desconectar el libro de su audiencia original. Es una tensión importante, sí. Por un lado, mantiene la mirada puesta en la esperanza de la venida de Cristo, el fin de la historia, lo cual es superpotente para la fe. Sin duda, y eso ha sido un motor para millones. Aunque se le critique esa posible desconexión histórica, su impacto en cómo millones de creyentes viven su fe y esperan el futuro, bueno, ha sido enorme, innegable. Definió la escatología popular por mucho tiempo. Nos deja pensando, ¿no? En ese equilibrio entre el significado original y cómo lo leemos hoy. Bueno, muchísimas gracias por este recorrido tan claro por la escuela futurista. Gracias a vos, un gusto. Gracias a todos por acompañarnos. Bendiciones y hasta la próxima.